Historia del Internet. Hemos escuchado tanto del Internet que ahora conoceremos la historia. Es una red gigantesca de computadoras conectadas entre sí, con el objetivo de compartir todo tipo de información, por ejemplo, educativa, entretenimiento, sobre el trabajo, entre otras muchas cosas más. ¿Y para qué podemos utilizar el Internet? Pues buscamos tareas, leemos libros, escuchamos músicas, vemos videos o simplemente hablamos un rato con nuestros amigos a través de las redes sociales. Pero, ¿cómo se creó el Internet? Esta mágica herramienta que nos ayuda hoy en día. Hoy te lo voy a contar. Historia del Internet. En 1957, cuando la Unión Soviética envió al espacio su primer satélite creado por el hombre, llamado Sputnik, los Estados Unidos se pusieron demasiado preocupados porque veían que lanzar este satélite podría ser un riesgo para su información. Por eso, crean el proyecto ARPA. En 1962, el ingeniero G.C.R. Lylander, contratado por el proyecto Harvard, propuso la idea de una red de computadoras que pudiesen conectarse entre sí. Y de esta manera, si alguna de las computadoras que estaba conectada en la red perdía la señal o se desconectaba, las otras computadoras iban a trabajar normalmente. Iban a proteger también esta información. En 1965 surge la incertidumbre de qué pasaría si unían dos computadoras que se encontraran en lugares diferentes. Por eso empezaron a crear una red de computadoras que unía las computadoras más importantes del país. Para ello fue necesario modificar el sistema ARPA y lo llamaron ARPANET. ARPANET significa Do Advanced Research Project Agency Network. Posteriormente, en 1969, después de haber conectado dos computadoras, el gobierno norteamericano lanza el primer mensaje. Este mensaje fue enviado desde una sede de esta agencia que se encontraba en la Universidad del Sur de California, es decir, en la Universidad de UCLA, y la otra que se encontraba en la Universidad de Stanford. El mensaje que se envió era la palabra login, pero esta saturó la red y la tumbó. Stanford solo alcanzó a recibir las palabras LO. Al final, ese año solo 4 computadoras estaban conectadas a esta red. En 1971 se agregaron nuevas redes que se encontraban en diferentes lados del mundo, como lo eran Hawái, Noruega y Londres. Este mismo año, Ray Tomlinson estaba desarrollando el primer sistema para enviar y recibir correos entre los usuarios de ARPANET. Esto posteriormente se llamaría email o correo electrónico. El símbolo arroba era utilizado para separar el nombre de la persona del nombre del servidor y de esta manera poder diferenciar quién emitió el mensaje y quién lo recibió. Pero ¿saben cuál fue el primer mensaje enviado de la historia por correo electrónico? Pues nadie lo sabe, porque Tomlinson no se acuerda. En una entrevista una vez dijo que él solo estaba enviando puros mensajes de prueba y que escribía lo primero que se le venía a la mente. Vinton Cerf vio la necesidad de unir todas las computadoras en una misma red en común. Él inventó una manera de introducir las computadoras de todo el mundo en un mismo espacio virtual. Este invento se le llamó Transmission Control Protocol, o también conocido como Internet Protocol o IP. En 1975, aún las computadoras eran demasiado grandes y muy costosas. Por eso, la empresa IBM, que era una de las empresas más importantes de fabricación de estos dispositivos, crean computadoras más pequeñas y personales para que muchos hogares las tuvieran en casa. Y llegan los famosos años 80. El espacio creado por CERS, que era el espacio virtual,
aún solo se utilizaba para enviar y recibir datos. En este año también existían ya 1000 computadoras conectadas a la red. Pero en 1986, a pesar que se encontraban conectadas, la velocidad era demasiado básica. Es decir, 56 kilobytes, muy poco comparado con las velocidades que tenemos hoy en día. En 1988 marca un hito importante del Internet. Se crea el primer chat de la historia, el primer virus masivo, el primer buscador, y ya se conectaban diariamente a Internet cerca de 100.000 computadoras. ¿Se lo pueden imaginar? Creció exponencialmente, 10 veces la cantidad que teníamos al inicio de los años 80. Y llegan los famosos años 90, donde todo cambia. ARPANET inicialmente no fue creado para soportar tanta capacidad, tantos usuarios conectados. Por ello, se vio necesario realizar un cambio extraordinario en infraestructura y pasó a llamarse la World Wide Web en 1993, es decir, que muchos usuarios ya se podían conectar, y esto fue gracias a Tim Berners-Lee. Esto trajo consigo grandes cambios positivos como la posibilidad de compartir archivos de imagen, y esto fue gracias a uno de los primeros navegadores, el Mosaic. Para esta fecha ya existían 1 millón de computadoras conectadas a Internet. Tim Berners-Lee, cuando inventó la WWW o World Wide Web, creía, o su pensamiento era que permitir que este espacio ya no fuera solo exclusivo para científicos o para el gobierno, sino que cualquier persona o público en general pudiera conectarse a Internet. Sí, cualquiera que tuviera su conexión en su casa pudiera incorporarse. A partir de allí surge un hito muy importante porque empiezan a crearse los navegadores para Internet y algunas aplicaciones que nos permiten acceder a ella. En 1992 fue creado Airwise, era un navegador de Internet y el primero en tener una interfaz gráfica. Como le había dicho hace rato, en el 93, en el mismo año que se inventa la World Wide Web, también se crea Mosaic y se popularizó por toda la web. En el 94 nace Netscape. Era el más popular para su época. El 90% de los usuarios que se conectaban a Internet lo hacían a través de este navegador. Pero, ¿cómo se conectaban la gente desde sus casas? Pues, en estos años 90 nace la tecnología Dial-Up. Este es un método de conexión de Internet por medio de una línea telefónica. Esta se conectaba a un módem, pero tenía algo malo. Mientras estábamos utilizando Internet, no podíamos utilizar el teléfono al mismo tiempo. Esto no le gustaba mucho a sus familias. Luego, en el 95, nacen por primera vez los blogs y la tecnología HTML, que es la forma de escribir información para la web, tiene su segunda versión. En el año 96 se define la web 2.0. Nace la primera guerra de navegadores porque ya habían varios en el mercado, y también nace Hotmail. En el 98 nace San Google, un navegador que nos permite buscar mucha información y hoy en día es el más popular. En el 99 nace Napster y Messenger. Messenger era una aplicación para comunicarnos. Realmente era muy llamativa y era muy amada en su época. Aproximadamente Messenger estuvo en el mercado por más de 10 años. En el año 2000 ya los usuarios ascendían a 10 millones de conectados. 2001 nace Wikipedia. 2003 iTunes y MySpace, la primera red social de la historia.
2004, marca un hito. Nace lo que es Gmail y Mark Zuckerberg da su primera aparición con lo que es Facebook, una red social que viene a cambiar toda la historia. 2005, nace YouTube y Mega Upload. YouTube, hoy en día lo conocemos, un repositorio de videos, y Mega Upload era un repositorio de archivos que podíamos descargar, que posteriormente se cerró por políticas, pero hoy en día lo conocemos como Mega. 2006, nace Twitter. Pero todo cambió. Siempre que las personas pensaban en Internet, solo se les venía a su imagen las computadoras. En este año nacen lo que son los smartphones. En el 2007, el primer smartphone de la historia fue el iPhone. Era un celular avanzado para su época, que podía realizar todas las cosas básicas que se podían realizar en una computadora, como buscar información, acceder a archivos multimedia, acceder a páginas web, ver imágenes, videos, escuchar audio. Después de esto, muchos dispositivos se logran conectar, como que ya encontramos MP3, televisores, videocámaras y demás dispositivos que ya tienen acceso a Internet. A partir del 2009, si se analiza, existen más dispositivos diferentes que computadoras conectadas a la red. Y allí sigue surgiendo lo que son esta evolución. ¿Sobre qué? Prácticamente cada día tenemos una velocidad de acceso a Internet mejor. Cada día se crean protocolos de seguridad para poder navegar y que nos encontremos seguros en las páginas. Un dato curioso. ¿Ustedes qué creen que fue el primer artículo en venderse por Internet? ¿Una caja de zapatos? ¿Un computador? ¿O simplemente una pizza? Sí, una pizza. Fue el primer artículo que se vendió por Internet. Fue en el año 1969, el del último verano, el final de la época hippie. También fue ese el año en el que el hombre llegó a la Luna. Y fue en 1969 cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos desarrolló algo llamado ARPANET, una red de ordenadores creada en la Guerra Fría para evitar la dependencia de un solo ordenador central. De esta forma, las comunicaciones militares serían mucho menos vulnerables. Pero antes de comenzar a describir cómo Internet dio sus primeros pasos, no podemos obviar la figura de J.C.R. Licklider. Este listísimo informático estadounidense visualizó una red de ordenadores a nivel mundial cuando nadie era capaz siquiera de imaginarlo. Y además hizo lo posible para hacerlo. Licklider es sin duda el padre de Internet y sus memorandos sobre una red galáctica, el libro sagrado de la comunicación moderna. Pero fue en octubre de 1969 cuando se envió el primer mensaje de una computadora a otra. Charlie Line, un estudiante de UCLA, tecleó la palabra login. Esta palabra viajó unos 500 kilómetros de distancia hasta que llegó a su receptor, un profesor de Stanford que recibió el mensaje, aunque solo llegaron las vocales O e I. Era el momento de inventar el email, y aquí es donde aparece otro genio, Raymond Tomlinson, un neoyorquino sin el que no existiría la arroba. Fue en 1971 cuando Tomlinson desarrolló el primer programa de correo electrónico. Y como seguramente os estaréis preguntando todos ahora, ¿qué había escrito en ese primer correo electrónico de la historia? No os lo vais a creer, pero Tomlinson no se acuerda. En una ocasión dijo, eran todo mensajes de prueba, lo que quiera que salió cuando puse mis manos sobre el teclado es lo que envié. ARPANET nació como herramienta para una comunidad muy unida, pero el interés que desató a nivel tecnológico y social llevó a que se formaran programas de trabajo como el ARPANET Network Working Group, que al poco tiempo se convirtió en el Internet Working Group. Pero antes de que se comenzara a popularizar el término Internet, ya se habían inventado los foros de discusión. Se llamaron newsgroups y fueron diseñados por estudiantes estadounidenses. ¿Qué haríamos sin los foros? ¿Qué haríamos sin esa inmensa fuente de información popular y útil, aunque también muy chorra a veces? Pero claro, esto también tiene una parte mala. No te puedes fiar mucho de lo que leas en un foro, porque como en la vida, todos mentimos de vez en cuando. Y en 1981 llegó el momento de establecer el protocolo TCP/IP y definir la palabra Internet. Una mezcla de dos palabras, inter, que significa entre, y net, que significa red. O sea, entre redes, la red que conecta todas las redes del mundo. Fue Vinton Cerf el que empleó por primera vez esta palabra.
Internet crecía a pasos agigantados y era el momento de que todos, más allá de científicos o ingenieros, accedieran a él. Para eso se inventó la World Wide Web o simplemente WWW, que no es más que un medio de comunicación de texto con gráficos y otras herramientas multimedia que constituyen una forma gráfica de explorar Internet. Ya tenemos los servidores web y un montón de información para consumir. Ahora lo complicado es ordenarla. Ordenar Internet, una misión casi imposible, y para eso están los buscadores. El primero fue Archie, después vino Waze y luego Gopher, pero estos surgieron antes de la propia WWW, por lo que el sistema seguía siendo muy complejo. Ya con el hipertexto en funcionamiento, aparecieron navegadores que fueron decisivos para la evolución de Internet. El primero fue Mosaic en 1993, y de ahí hasta el conocido Internet Explorer. Y ahora sí, con el navegador instalado en todas las casas, surgieron buscadores tan famosos como Yahoo o AltaVista, y luego, claro está, llegó Google y lo cambió todo. Uno de sus secretos fue su enfoque para el ordenamiento por relevancia. ¿Qué empresa o influencer no quiere salir el primero en este buscador? Esto hace que se estudien algoritmos o que se den lecciones sobre las metodologías de ordenamiento. Al fin y al cabo, estar bien posicionado en Google es garantía de éxito. El último en cambiar el paradigma de la comunicación por Internet fue Mark Zuckerberg cuando inventó Facebook. En 2003 comenzó a gestarse el nuevo panorama social y cultural que impactaría en las siguientes generaciones, las redes sociales. Y todo empezó con una web llamada FaceMash, donde se acumulaban fotografías y nombres de estudiantes de Harvard. Este sitio solo estuvo disponible unas horas, lo suficiente para cambiar el mundo. Y esto nos lleva a la siguiente era. Si con la web 1.0 solo podíamos consumir contenido y con la 2.0 ya podíamos generarlo mediante blogs, foros o redes sociales, ahora llega la 3.0 en la que cada uno tendremos un Internet personalizado, pensado para nosotros, nuestros gustos y nuestras aspiraciones. Historia de Internet. Internet ha avanzado en nuestras vidas, en nuestros negocios, en todo lo que hacemos, a un punto en que no podemos imaginar ya un mundo sin Internet. Internet es una arquitectura de sistemas que ha revolucionado las comunicaciones y los métodos de comercio al permitir la interconexión de varias redes de computadoras en todo el mundo. Esta, que es conocida como la red de redes, surgió en Estados Unidos en la década de 1970, pero no se hizo visible para el público en general hasta principios de la década de 1990. El inicio de la historia de Internet se puede remontar a la década de los 60, cuando la Guerra Fría con la Unión Soviética fuerza a los Estados Unidos a crear un proyecto para la protección de la información. Para esto, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, ARPA, por sus siglas en inglés, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, promovió los proyectos con este objetivo. En 1962, Paul Baran, un investigador del gobierno de los Estados Unidos, presentó un sistema de comunicaciones que, mediante computadoras conectadas a una red descentralizada, resultaba inmune a los ataques externos, porque si uno resultaba destruido, los demás podrían seguir comunicándose entre sí. En 1965 se conectó un computador TX2 en Massachusetts con un Q32 en California mediante una línea telefónica conmutada, aunque de baja velocidad y aún limitada. Esto funcionó y comprobó que se podía trabajar de forma conectada. En 1969 se consigue conectar la computadora de la Universidad de California, UCLA, con otra del Instituto de Investigación de Stanford. Poco después ya eran 4 las universidades americanas interconectadas. Esta red, apoyada por la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos, se denominó ARPANET, para lograr comunicaciones interactivas rentables entre computadoras que generalmente se comunicaban en breves ráfagas de datos. ARPANET empleó una nueva tecnología de conmutación por paquetes. En esta línea se siguió trabajando para establecer una red a la que se pudiera acceder desde cualquier lugar del mundo, a la que nombraron Red Galáctica. La conmutación de paquetes toma mensajes grandes o fragmentos de datos de la computadora y los divide en partes más pequeñas y manejables, conocidas como paquetes, que pueden viajar independientemente a través de cualquier circuito disponible hasta el destino objetivo, donde las piezas se vuelven a montar. Por lo tanto, a diferencia de las comunicaciones de voz tradicionales, la comunicación de paquetes no requiere
requiere un solo circuito dedicado entre cada par de usuarios. En 1970, ARPANET se consolida cuando ya se establecen las bases para lo que actualmente se conoce como correo electrónico. La red pasó de las agencias militares a las universidades y proyectos de defensa del país cada vez con mayor fuerza. En 1972 ya integraba 50 universidades y centros de investigación que estaban distribuidos por los Estados Unidos. En 1973, ARPANET estableció conexiones con países como Inglaterra, Alemania, Noruega e Italia. DARPA, apoyado por el gobierno, dio un paso más utilizando los satélites para conectar los Estados Unidos con terminales en Europa. Una de las formas en que llegaba esta información hasta el destino final era conectándose a otras terminales en países europeos, creando una verdadera red de comunicación, una red de intercomunicación. A partir de 1980, junto con el auge de la comercialización de computadoras, aparecieron otras redes, lo que provocó el caos por la gran variedad de formatos de las computadoras interconectadas. En 1974 se describió el protocolo de control de transmisión TCP, que permitió a diferentes tipos de máquinas en redes de todo el mundo para enrutar y ensamblar paquetes de datos. A partir de 1980, junto con el auge de la comercialización de computadoras, aparecieron otras redes, lo que provocó el caos por la gran variedad de formatos de los computadores conectados. Por eso, en 1983, para ordenar el caos causado por las múltiples conexiones, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos decidió usar el protocolo TCP/IP en su red ARPANET, creando así la red ARPANET Internet, que luego se le conocería tan solo como Internet. Internet es una abreviatura de los términos network, red en inglés, e interconnect, de interconexión. Un factor importante fue la introducción de la computadora personal a principios de la década de 1980, y a finales de esa década la red funcionaba a millones de bits por segundo. En 1988 se recibió la aprobación para realizar un experimento que vincula un servicio de correo electrónico comercial a Internet. Esta aplicación fue la primera conexión de Internet a un proveedor comercial que no era también parte de la comunidad de investigación. La aprobación siguió rápidamente para permitir el acceso a otros proveedores de correo electrónico, e Internet comenzó su primera explosión en el tráfico. El 12 de marzo de 1989, Tim Berners describió por primera vez el protocolo de transferencias de hipertextos que daría lugar a la primera web, utilizando tres nuevos recursos: HTML, HTTP y un programa llamado Web Browser. En 1993, la legislación federal permitió abrir la red troncal a usuarios comerciales. Antes de ese momento, el uso de la red troncal estaba sujeto a una política de uso aceptable, establecida y administrada por la NSF, limitándola solo a la comunidad investigadora. Los sitios de red mundial, conocidos en inglés como World Wide Web Sites o por sus siglas WWW, crecieron rápidamente. En 1993 solo habían 100 páginas web y ya en 1997 habían más de 200.000. A finales de la década de 1990 había aproximadamente 10.000 proveedores de servicios de Internet en todo el mundo. Más de la mitad estaban ubicados en los Estados Unidos. Y en esa misma época, después del colapso de la burbuja de Internet, surgió lo que se llamó la Web 2.0, un Internet con énfasis en las redes sociales y el contenido generado por los usuarios y la computación en la nube. Los servicios de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram se convirtieron en algunos de los sitios de Internet más populares al permitir a los usuarios compartir su propio contenido con sus amigos y el resto del mundo. Otro aporte importante vino por la incorporación de los teléfonos móviles inteligentes, que permitió que un mayor número de usuarios pueda tener acceso a Internet. La Sociedad de Internet sin fines de lucro es un organismo internacional con sede en Virginia, Estados Unidos, y es la que mantiene actualmente los estándares de Internet.
Internet. Actualmente más de la mitad de la población mundial tiene acceso a Internet y solo entre enero del 2019 y enero del 2020 el número de usuarios de Internet se incrementó en 298 millones, 7% más que el año anterior y seguramente seguirá creciendo mucho más en los siguientes años.